Vamos a empezar, ¿no? ¿Qué te parece? Ahora esta tarde no vamos a presentar un autor de un libro, le vamos a presentar a varios autores, artistas, creadores que nos van a hacer recordar parte de nuestra infancia, por eso lo pusimos en este día tan especial. ¿Quién no ha leído un cuentito, un cómic, un manga? Le aseguro que todos crecimos con nuestros propios cuentitos. El que no leía la pequeña Lulú, ya la leía la Fenalia Burrón, al otro le gustaba el hombre araña, al otro no sé, pero hay una infinidad de cuentos en la historia. Pero actualmente hay todavía más, porque ahora nos ha llegado información y cultura de otros países, como Corea, como Japón, como Estados Unidos, y ahí va. La cultura del cuentito, del manga, siempre nos va a acompañar durante toda la vida. Hay unos más culturales, hay otros más divertidos, hay otros más sádicos, hay unos hasta gore por ahí, hay unos de terror, hay unos muy románticos, pero bueno, hay como la librería, como las bibliotecas, hay temas para todos, ¿verdad? Entonces, el día de hoy tenemos el gran gusto y privilegio de les voy a presentar a nuestros exponentes. De este lado, empezamos con las damas, tenemos a Zulma Monterrubio. Zulma Monterrubio, ella la van a reconocer porque es firma ZR Joe y es autora y tallerista de manga. Okay. Ella, su especialidad es el manga. Un aplauso, por favor. Ahora que viene hasta acá hace el esfuerzo con tanto calor, porque ahora sí nos dio calor. La otra mujer que nos acompaña es Gabriela Stephanie Hernández, es creadora de contenido. Ella no solamente se dedica a los cuentos, al manga, ya hace más cositas, pero también por ahí leí un cuentito muy surrealista de ella, que por cierto lo traes ahí, y está muy bueno, que desde que entró me recordó a la dimensión desconocida, desde que lo vi, pero ya leyéndolo me confirmó que es de la dimensión desconocida. Entonces, bueno, cuando puedan, ahí lo ven, ella también va a estar con nosotros, den un aplauso por favor. Y terminamos con Gerardo Valdés Uriza, que es todólogo en los cuentos, que dice que es autor, que es dibujante, que es creador, que es de contenido, que es todo. Y él es el creador del personaje, el líder fantasma, que es el que tenemos aquí. ¿Okay? Entonces, yo creo que para ya no aburrirlos más y no hacerlos esperar más, vamos a darle una gran bienvenida a los tres que tenemos aquí. Muchas gracias por traernos ustedes dos que nos acompañan. Qué bueno que están en la Biblioteca Sor Juana, a nombre de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, a nombre de las autoridades de esta, como Cecilia Calderón Poni, que es la jefa de esta biblioteca, de todos sus amigos que estamos esperando desde hace varias semanas que anunciaron. Bienvenidos sean, o se quedan en su biblioteca con su público y disfruten mucho de estar aquí. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. ¿Sí se escucha? A ver, paso por acá. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto estar hoy con ustedes. Bueno, ya nos hicieron el maravilloso favor de presentarnos. Y bueno, eso. Yo soy autora de cómic y mis grandes influencias han sido por parte del manga. Yo creo que de las personas que nos acompañan hoy, varios han de haber escuchado del manga o del anime. Y en este caso, pues, se preguntarán de vez en cuando, pues, ¿qué hay para leer del manga y del anime? ¿Qué les parece si hoy dedicamos este pequeño tiempo de la charla a hablar precisamente de aquellos lectores más jóvenes, que son los niños, y la importancia de que como padres conozcamos qué es lo que están viendo nuestros hijos o nuestros niños o nuestras juventudes y no juzgarlos, sino tratar de ir de la mano y entenderlos porque pues todos nosotros en algún momento fuimos también niños. Y bueno, entrando ya de lleno en el tema del manga, yo tengo un manual de manga. Este manual lo hice pensando en lectores hispanohablantes y sobre todo para que la gente aprenda sobre autores, herramientas, consejos y más.
Y son dos ejemplares, uno es Manga Shoukai, autores, herramientas, consejos y más. Son 3 selecciones que giran en torno a 13 autores, porque sabemos que hay gente que se pregunta después de leer el manga y de ser muy fan, ¿qué tengo que hacer para empezar a hacer mis propios mangas desde cero, no? Y bueno, este es el primer manual. Y el segundo manual, que es como en el que me gustaría enfocarme, es Manga Shokai, géneros del manga, que es este. Y este manual lo que tiene es que como lectores nos explica, querido lector, queremos decirte que el manga va por géneros. Y estos 3 géneros se dividen en 3 grandes apartados, que son infantil, juvenil y adulto. No sé si en algún momento se han encontrado con gente que piensa o que lee algún manga y encasilla un poco obra, como que el manga es para gente muy adulta o eso, ¿no? Temas gore o temas que no son para un público infantil, pero eso es lo que yo les quisiera decir a ustedes. Busquen, pregunten y siempre cuestionen si un manga y en general un cómic puede ser adecuado para mi niño o niña. Sí hay lecturas para jóvenes lectores, pero hay que preguntar. No sé si alguien de aquí lea o coleccione mangas. ¿Hay alguien que le gusta el manga? ¿Les gustan el manga. Los mangas? Los cómics japoneses. Sí, sí, hay gente que le guste el anime y el manga. A nuestra amiga del tronco, pero le da pena. Okay, está bien. Yo creo que y viendo lo que ha llegado aquí en México, lo que conocen es Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba, ¿no? Que es como lo más popular. Nezuko se volvió uno de esos personajes, wow, súper populares, que a pesar de que la temática es eso, cazar demonios, se ha vuelto del gusto de muchas personas de muchas edades, ¿no? Yo aquí lo que les quiero pedir es lo siguiente. Panini trae publicaciones para lectores mexicanos y ha llenado el mercado y ha llenado una demanda que hace muchos años muchos lectores buscábamos llenar con publicaciones que nos llegaban de manera ilegal a México. Pero ¿qué pasa? Panini tiene esa apertura de decirles a ustedes lectores, o en este caso padres de familia, oye, a mí me gustaría que llegaran publicaciones para mi hijo o mi hija de tal edad, ¿no? Porque no sé si les ha pasado un poco que ese choque de pensar, los cómics, como son bonitos, como son dibujitos, son para niños. Y de repente alguien agarra aleatoriamente lo que sea y lo ve y dice, se lo voy a llevar a mi niño o a mi niña. Y cuando lo van viendo, no es para ese tipo de lectores, pero en parte es un poco educar al lector. Porque si algo ha pasado aquí en México y en muchas partes de Latinoamérica, es que el cómic, ya sea extranjero o nacional, ha sido una herramienta para alfabetizar y educar al lector mexicano. No sé si algunos recuerdan o hayan escuchado, por ejemplo, del libro semanal, de un cómic que era como casos de la vida real, pero en cómic y para un público que era nada más de casa. Les cuento rápido una anécdota. Yo tenía una vecina que se supone no sabía leer ni escribir, pero mi mamá le prestaba el libro semanal. Y yo le decía a mi mamá, a ver, no que no sabe leer y escribir, que no, es que sí sabe, pero no sabe cómo, o sea, no fue a la escuela, sabe lo básico. Y entonces que se quedaba con el libro semanal 1 o 2 semanas, cuando es una lectura que te echas como, pues, a lo mucho en un día, ¿no? En ratitos. Pero tiene imágenes, dibujos y texto. Entonces, creo que el cómic es y seguirá siendo una herramienta para que el lector se acerque a la lectura. Actualmente, y así, búsquenlo si les interesa el tema. En México siempre se dice que el mexicano lee en promedio 3 libros al año, si bien nos va, ¿no? Es lo que se dice, pero en los estadísticos de INEGI, cuando le preguntan al lector respecto al cómic o al manga, resulta que es algo que más del 70% de los chicos a los que les levantan esta encuesta sí leen, sí conocen y sí gastan en ello. Entonces, como verán, el cómic sigue siendo una alternativa para que nuestros jóvenes y también ustedes, porque yo sé que, y regresando al tema del Día del Niño,
La infancia es el momento que nosotros más atesoramos y solo nos damos cuenta cuando ya somos adultos, ¿no? Entonces, sí, es hermoso, pero a la vez es triste, ¿no? Porque por eso ahorita, si se van a lanzar al Zócalo, pues van a ver a mucha gente adulta que van con sus niños al concierto de 31 minutos. Con 31 minutos es un producto enfocado a niños, ¿no? Pero que le llegó a toda la familia porque estamos atesorando y añorando el momento más hermoso de la vida, a veces de los adultos, que es cuando éramos niños. Entonces, pues, ya con eso vamos a concluir mi participación, pero mi recomendación, si les interesa el tema de los cómics, los mangas, está muy bien, pídanle a Panini, aunque ustedes no conozcan, oye, por favor trae publicación para público muy joven, ¿no? Y pues nada, que antes de comprar un manga, siempre pregunten, que les recomienden, que les hablen, júntense con gente que sí sepa de estos ejemplares, de estas publicaciones, e incluso que les pueda recomendar algo que pueda leer toda la familia, porque sí hay publicaciones así. Entonces, dígame. ¿Qué le parece? De eso, aquí, un experto que tenemos en el tema de los héroes es precisamente Gerardo Valdés Uriza, al menos de ese tema. Si quieren, al terminar esta charla, nos pueden hacer preguntas a los tres. Si están en nuestras posibilidades, se las contestamos. Y si no, pues lo investigamos para contestarlo en una futura edición. Gracias. Ahorita nos vamos a dedicar a contestar preguntas, a platicar con ustedes. No solo en dos grupos, DC y Marvel, hay muchos, o sea, muchísimos subgrupos, grupos y de todo lo demás, pero de eso y mucho más hablamos de los héroes. Gaby, vas. Bueno, pues primero que nada, muy buenas tardes, ¿cómo están? Anímese, por Dios. El día del niño. Se supone que es cuando debemos estar más felices. Bueno, más felices, hay que recordar. Lo que pasa es que quieren ir al concierto de 31 minutos. Sí, ¿verdad? Quieren que me quite el calcetín y les diga. Mejor sigue. Bueno, pues primero que nada agradecer a la Biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz, a Raúl, a Bonnie, que por ahí están. Y bueno, yo soy Gabriela Estefanía Hernández López, tengo 16 años y desde los 8 años soy creadora de contenido. Me dedico a hacer difusión y divulgación de ciencia, cultura, tecnología para niñas, niños y jóvenes. Y pues también para sus familias, o sea, para en general todo el mundo. Me dedico a todo menos a la política, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy, como podrán ver, tenemos un buen, una buena mesa, grandiosas personas, muy buenos amigos míos. Afortunadamente, soy muy afortunada. Y bueno, el día de hoy yo les vengo a hablar de mi primera publicación, que nace a través de un cortometraje. Esta historia, que es Estación Notli, habla sobre el metro. Que ya ven ahorita cómo está el rollo, ¿no? Como aquí comentaba nuestro buen líder, venía viendo la estación Hidalgo y parece ya que nos bombardearon o algo, ya parece, no sé, película de zombies. Pero bueno, el caso es que por ahí del 2021 había una convocatoria en el metro, bueno, en el sistema colectivo en general, donde las personas podían grabar un cortometraje, ya sea en el metrobús, en el cablebús incluso, para contar una historia y se iba a seleccionar los 3 primeros lugares, entre comillas, ¿no? Bueno, pues este concurso ya se cerró por ahí del 2022, si no mal recuerdo, al siguiente año. Y lo que dijimos, bueno, vamos a crear una historia, vamos a participar, y de ahí nació Estación Notli, ¿no? Que básicamente, nos comentaba Raúl, parece la dimensión desconocida, ya que es una historia de 6 personas que, como todo mundo, pues vamos pensando en nuestras propias cosas, vamos pensando en nuestros problemas, vamos en nuestra mente, y pasa que
debido a unas circunstancias, a unas fallas, se dan cuenta de que no están llegando a la estación que deberían. Y entonces entran en esta cosa de a ver qué hacemos, qué está pasando, ¿no? Porque ya tenemos tantos minutos, no estamos llegando, y bueno, la verdad me gustaría comentarles más, pero prefiero que se acerquen, que lo vean, que lo lean. Como lo repito, es mi primera publicación y bueno, pues no lo, el guión es mío. Sin embargo, los dibujos es de una buena amiga de nosotros, que es Grace Olórzano, que espero en otro momento pueda acompañarnos con otra plática. Y pues le presenté la historia, se la llevé y dije, bueno, a ver, dame tu opinión. Y pues resulta que le gustó mucho, que me dijo, vamos a hacerlo un cómic. Vamos a hacerlo, yo te lo hago y vamos a apoyarnos entre las dos. Entonces de ahí pues le mandamos un saludote y espero que pueda acompañarnos en otra presentación, ahora ella presentando su trabajo. Y no sé qué más comentarles, qué más chismearles, qué más decirles. Bueno, pues de hecho si pueden notar en la portada aquí hay una personita que está aquí sentado, aquí, si pueden observarlo. Es nuestro amigo Demetrio, que por cierto no es por ser chismoso, pero le escribí un prólogo para su próximo manual de un juego ancestral llamado Patori, ¿no? Igual espero que podamos venir a presentárselo. Y bueno, ahora sí, hablemos del cómic mexicano, del cómic que se realiza, que nos platican un poco sobre su trabajo, qué es lo que hacen, a qué se dedican, todo. Uy, ¿a qué nos dedicamos? ¿Qué hacemos? Híjole, es un poquito difícil conectar con público joven, muy jóvenes. Yo empecé a hacer cómics por allá del año como 2001, no habías ni nacido, muchos de aquí ni habían nacido. Ya andábamos en esto de los cómics, empecé a participar en convenciones de cómics. Platicábamos ahorita, ¿no? Que antes había convenciones, eventos, grandes recintos donde se juntaban todas las tiendas que había esparcidas por toda la República en ocasiones, a veces aquí en la ciudad, se juntaban todos y hacían una convención. Por primera vez podías disfrazarte y andar en la convención sin que te vieran como alguien raro, ¿no? Y estaba padrísimo, había juguetes, cómics, había de todo, películas y muchas cosas bien hermosas. Después fue evolucionando y ahorita ya hay hasta plazas completas que vieron esto como un gran negocio y que pues traen mangas, traen cómics, traen juguetes, traen legos, traen de todo para estar aquí en venta, ¿no? Entre todo eso surge una corriente artística. Ya existía desde hace mucho tiempo de gente que le gustaba dibujar y les gustaba crear sus propios personajes. Yo de aquí les preguntaría para ver si podemos conectar un poquitito. ¿Quién me puede decir su personaje favorito? Tú. ¿No tienes un personaje favorito? ¿Ni de los cómics ni del anime? Bueno, siguiente, de atrás. Adelante. ¿Cuál te gusta? ¿El señor Burns? ¿Los Simpson? Los Simpson. No, pues esos son generacionales, son desde el 96 hasta acá. A ver, la chica de lentes de atrás, ¿cuál es tu personaje favorito? ¿No? ¿No leías cómics? ¿No? Señora, ¿cuál era su personaje favorito? Pero más o menos por fisonomía, si se acuerda de Memín Pinguín o de la familia Burrón, Calimán y todo eso de los 50. Hubo una época de gloria de allá, ¿cuál? Ay, no sé, lo conozco. Es de manga. Es manga. Ah, ok. Mafalda, de Kino. Por allá a ver quién más levanta la mano y dice, yo, este es mi personaje. ¿Cuál? Cthulhu. ¿Cuál? A ver otra vez. Tiras cómicas. Sí, de hecho, así arranca. Había pequeños espacios donde ponían así una tira con los personajes más famosos entonces. Allá por 1936, Superman, creado por Jerry Siegler y Joel Shuster, pues son los que dan el campanazo con los superhéroes. Y de ahí para acá, Batman y todos los que quieran. En los 60 el Hombre Araña, los Hombres X y para acá. Aquí en México el Calimán, el Fantomas, el Shanok,
¿Qué otro te gusta, Zulma, de aquella buena época? El águila solitaria, ¿cuál? Rarotonga, el santo, ¿no? El santo que era luchador, tenía su cómic, hacía películas y en las noches iba otra vez a las luchas, ¿no? O sea, era verdaderamente un cómic, una leyenda viviente, porque pues lo veías, o sea, el Fantomas, pues donde lo veías, o la Rarotonga, mientras que el santo lo veías ahí por televisión en las luchas, ¿no? Entonces de ahí hasta acá, a nosotros ya nos toca como el declive de las industrias, cuando ya el cómic va como en retroceso, pero todavía hay mucha gente que nos gusta contar historias, nos gusta inventar personajes. Por alguna razón que desconozco, tenemos alguna facilidad para el dibujo y aparte entrenamos durante mucho tiempo, yendo a clases y dibujando todo el tiempo. Y entonces, muchos de mi generación dicen, no, es que yo, mi meta para poderme considerar alguien que vale en la vida es dibujar al Hombre Araña para los cómics de Estados Unidos o a Superman. Si no logro eso, entonces no valgo la pena como dibujante. Y yo digo, híjole, y dibujan bárbaro, sensacional, fantástico. Hay gente que dice, no, yo tengo que ir a Japón y animar las historietas, o bueno, las historias de los Caballeros del Zodiaco o de Dragon Ball. Y para mí yo decía, pues sí me gustan todos esos personajes, son geniales, son fantásticos, me inspiraron, pero a mí me gustaría contar algo más entre cosas de ciencia ficción, de fantasía, de tecnología y cosas de terror, mezclar esas dos cosas. Me encantan las películas de estas en blanco y negro, de Germán Robles, ¿no? Esta del vampiro, el ataúd del vampiro, me encanta esta del escapulario, me encantan todas esas películas, las momias, el santo, pues. Pero también me gusta mucho la guerra de las galaxias. ¿Cómo combinas eso, no? O sea, una y la otra. Y entonces se me ocurrió, ¿y si yo pudiera hacer esa combinación? ¿Y si yo creara todo un lugar donde todo eso pudiera coexistir? Y entonces en el año 2001, patento al líder fantasma, mi propia creación, mi propio personaje, el héroe de los mil rostros, el héroe tecnológico que va pues a salvar a ese planeta, el planeta Corban, de toda la maldad. Y entonces voy a desbocarme creando personajes, criaturas, vehículos, países, continentes y todo eso. Todo eso lo podemos encontrar en este cómic, El Líder Fantasma, del cual pues ya llevamos casi 25 años de existencia. Pero hoy, como es Día del Niño, porque ya va como que así, pues qué bueno, ¿no? ¿Y yo qué? ¿No? ¿A mí qué? Y creo que hoy es el Día del Estudiante Técnico o algo así, de las secundarias técnicas, ¿verdad? Ahora ya le dicen el Día de las Infancias, o sea, ya nada más, porque pues, el Día del Niño y de la Niña, ¿no? ¿Cómo las describen? Es del niño, pues todos, y todos los que nos sentimos niños. Cuando dices Zulma, ¿no? Que de pronto pues los chicos empezamos ya cuando somos grandes, ¿no? Híjole, nos hubiera gustado, o sea, ya nos damos cuenta de lo que perdimos cuando ya somos adultos y tenemos responsabilidades, pero hay muchos que seguimos en lo que nos gusta. Y hemos hecho de esto algo que nos deje, digamos, ingresos para poder continuar haciéndolo, ¿no? Mi personaje ya tiene pues, bastante tiempo y se autofinancia de lo que se vende sale más. Y si se vende más, pues sale más, se vende menos, pues sale poquito. Pero ahí la llevamos, ¿no? Entonces, hoy vamos a tener obsequios casi al final de la plática, a todos los que están, si nos alcanza, pero por preguntas, ¿no? Porque muchos están así como que, bueno, ¿y a qué hora se acaba esto, no? Ya me quiero ir ya me quiero ir al concierto. Pero bueno, es de decir que sí, los cómics hay de todos, ¿no? Desde los que, o sea, cuando uno dice cómics se imagina al Batman así pegando y las onomatopeyas. Las onomatopeyas son estos globos de texto, pero tienen como letras que dicen ¡Pow! ¡Sac! Y entonces son como, ¿cómo sonaría un golpe, ¿no? ¿Cómo sonaría un chirrido de una llanta cuando se azota una puerta? Pero realmente los cómics son muy diversos, muy, muy diversos. Y con la entrada, ¿qué te gusta, Zulma? Como en los 70, 80 del manga, México. A México, pues es un universo vastísimo en el cual cualquiera puede encontrar un personaje que cuadre perfectamente con lo que uno le gusta y piensa y se hace uno fan. Pero bueno, ahorita seguimos platicando y les dejo aquí con Zulma que nos platique un poquito de sus personajes porque tiene todo un universo también. Bueno, del manga. En sí, a México llega no el manga, sino el anime. El primer anime que se transmite en México es Astro Boy. Incluso llega el anime. Pero ¿cuál es la diferencia de anime y manga? ¿Quién sabe la diferencia entre anime y manga? ¡Wow! Un aplauso, por favor. Uno es animación, caricaturas, y el otro es pura lectura, puro dibujo en gráfico. Sí, de hecho en Japón, por tradición, cuando un manga, un cómic es exitoso, se dice que sí o sí se tiene que animar, no es así siempre,
pero muchos de los animes que vemos desde antes hasta ahora es porque fue una publicación que tuvo mucho éxito y por eso se toma el siguiente paso de hacer la animación. Bueno, regresando al tema, el primer anime que llega aquí a México es Astro Boy, llega a través de Televisa. Incluso dicen que el Tigre Azcárraga vio precios, ¿no? Que traer animaciones de Hanna-Barbera de Estados Unidos era potencialmente caro. Entonces empieza a haber esta oferta de animes que son muy accesibles por el precio que tienen, como no son muy famosos. Entonces decide hacer la compra de al menos Astro Boy para empezar a transmitirlo. Yo vengo de esa generación donde sí veíamos el anime, pero ni siquiera sabíamos que era de un país en específico y un tipo de contenidos en específico. Me tocó que en Canal 5 lo transmitieran los sábados en la mañana y así conocí a autores como Aleiji Matsumoto, que es un... No sé si han escuchado o visto el video de One More Time de Daft Punk. Alguien, bueno, ampliamente recomendado, incluso si quieren al rato ponerlo para compartirlo en familia, está completo en YouTube, lo pueden buscar como Interestelar 555. Ajá, y el video más popular es ese de One More Time, el de Daft Punk, donde sale personajes de piel azul. Ese es, digamos, el primer episodio de toda la historia que van a contar de unos alienígenas que son raptados de su planeta y son traídos al planeta Tierra para hacerlos rockstars, pero en calidad de esclavos. Lo interesante de esta película es que tiene cero diálogo. Es pura música, no necesitan como leer, ni simplemente verlo. ¿Qué es lo que pasa? Del otro lado del mundo, en Francia, también son muy fans del manga y del anime. Entonces, el grupo Daft Punk es de allá. Entonces, como había presupuesto, dijeron qué quieren hacer para su segundo disco y decidieron ir a buscar a Leiji Matsumoto y llevarlo para hacer esta animación. Ellos comentan que decidieron eso porque irónicamente lo que querían era atesorar el momento más hermoso de su vida, que era la infancia, a través de la obra que los curtió, que los acompañó en su niñez, que era la obra de el Capitán Harlock de Leiji Matsumoto. Entonces, bueno, pero pues regresando al tema de México, México es uno de esos países que es muy lector del manga, incluso a manera ilegal, o sea, en plataformas. Entonces, no sé si han visto que últimamente se han ido cerrando sitios para leer manga de manera ilegal, pero porque pues recibieron muchas quejas por parte de autores japoneses donde se tuvieron que bajar estas publicaciones. Pero ¿qué pasa? O sea, entonces entramos en una discusión sobre si eso está mal o está bien. Aquí en México, en lo particular, a mí me ha tocado ver incluso publicaciones físicas que se distribuyen en México, o sea, de manera poco legal. No sé si ubican Candy Candy. Sí, Candy Candy es un clásico. Bueno, Candy Candy tiene manga. O sea, lo que vimos en la tele tenía un manga bien bonito, pero por temas legales ya no se puede distribuir porque las autores están peleadas. Pero y entonces, ¿cómo lees para que los lectores lo lean? Si no es a través de estas alternativas, ¿no? No les estoy diciendo que esté bien, pero sí lo pueden leer de manera poco legal. Entonces, como verán, México, yo hace algunos años escuché que había al menos 3 países que abiertamente decían consumimos piratería. El primero era China, el segundo era Rusia y el tercero es México. Y cada uno tiene motivos diferentes. O sea, eso fue hace como 20 años. La piratería ha hecho de China el país que es ahora, ¿no? El gran dragón asiático, económicamente poderoso. El público ruso comenta que debido al idioma es bien difícil que le lleguen publicaciones. Entonces a mí me ha tocado ver el equivalente al Facebook ruso, que es VKontakte, que es el Facebook ruso, pero donde ustedes pueden descargar música, libros, todo, y sin costo. Y en el caso de los mexicanos, pues es bien interesante porque quisiéramos decir, mira, me gasto mi dinero en este cómic o en este libro, pero la realidad es que, pues no, o sea, no podemos ser tan ampliamente consumidores de esos contenidos, pero siempre va a estar la alternativa de ir al puesto de piratería y conseguirlo, ¿no? No les estoy diciendo que esté bien, porque yo sé que muchos
incluso juntan su dinero para comprarse el original, aunque tengan que hacer un sacrificio, ¿no? O incluso a los que tengan hijos, no me van a dejar mentir, muchos esperan su aguinaldo, pero para gastarlo el día de Reyes, porque ese día va a ser el día que van a comprar algo para sus niños. Entonces, y les sigo recomendando eso, porque aquí en México hay autores que se quieren dedicar a hacer obra infantil. Y entonces también una recomendación que les quiero hacer es busquen autores de cómic mexicanos vivos, vayan a conocer los eventos, pregúntenles qué hacen y si pueden compren algo que les pueda gustar. No es comercial, pero sí. ¿No? Entonces, por ejemplo, en mi caso, el manual de manga lo hice precisamente para que mi gente o la gente que habla español entienda de lo que hablamos del manga. Esto tiene un antecedente. Tuve la fortuna de trabajar en la biblioteca de manga de la Asociación México-Japonesa, y está bien bonito, bien padre, pero ¿qué creen? El acervo está en japonés. Entonces, es bien duro ver que la gente llega bien emocionada y buscan, no, a ver, ¿puedo ver el manga de Candy Candy? Sí, ay, está bien, y se emocionan, pero está en japonés. Entonces, esto fue un poco la tarea de decir, quiero que la gente en México entienda y conozca el manga y que vea que es maravilloso. Y por eso es que los autores de cómic, un poco nuestra tarea es esta, ¿no? Hacerles llegar a ustedes contenidos para ustedes lectores. Y también como autores de cómic, pues darles algo que los tiene, ¿no? Que desde mi punto de vista emocionalmente sea pues esa oferta que les podemos hacer. En el camino muy poco recorrido que tengo yo del cómic, me he encontrado con cosas bien padres, como que la gente me pregunta, por ejemplo, de este cómic, Los Santos Vienen, ¿no? Y es un cómic para niños, pero me ha tocado ver lectores, y lo digo con mucho orgullo, que cuando lo ven se les humedecen sus ojos, porque básicamente el cómic trata de Chipotito, el murciélagato, que se quiere robar el pan de muerto de la ofrenda. Dicen, ah, qué bonito, pero cuando ven el tema del Día de Muertos y de que la gente regresa y te visita, lógicamente al ser una cosa tan tierna y tan linda, se emocionan. Entonces, esa es un poco la responsabilidad que tenemos nosotros los autores de cómic para con nuestra gente, ¿no? Y ustedes son nuestra gente. Entonces, cuando se haga feria de libro en el Zócalo, busquen autores de cómic mexicano, muy probablemente, primeramente Dios, vamos a andar ahí, y otros autores, y conozcan su obra y acérquense a ellos. Entonces, y pues eso, y ahorita con gusto pueden preguntar también de las obras que tenemos y de las publicaciones, y con mucho gusto contestamos sus dudas e inquietudes. Dígame. El manga tiene un antecedente histórico de hace varios siglos con los rollos emaki de personajes de animales antropomórficos que eran sátira política de personajes famosos en Japón. Entonces, son estos rollos que te contaban historias. Entonces, este es como el primer antecedente histórico rescatado, así con una evidencia física del manga, nada más en el tema del manga, porque por lo que yo tengo entendido, muchos países tienen como su propia digamos, antecedente histórico de lo que es un cómic o una narrativa gráfica con imágenes. Entonces, en el caso del manga, es una cosa que tiene hasta un antecedente histórico. El primer anime, no tengo el dato preciso, que soy honesta, porque en cuanto empezó la animación, hubo animaciones hasta de corte político en Japón, pero necesitaría hacer esa investigación de decir, esta es la primera animación en Japón de los 1920 muy probablemente. El término manga lo crea el autor Hokusai. Hokusai es muy famoso por esta obra gráfica de la gran ola de Kanagawa. Él creó el término manga, que significa dibujos caprichosos, porque incluso él hace su propio manual de manga. Él se identificaba a sí mismo como el loco de los dibujos, y se dibujaba a él mismo dibujando con las dos manos y con los pies y con la boca, y todo al mismo tiempo. O sea, era un señor loco por el dibujo. Y incluso siendo ya una persona de 70 años, decía que no había dibujado nada que valiera la pena, pero ya había hecho las 36 vistas del Monte Fuji,
y de ahí viene esta de la ola de Kanagawa, que incluso Japón hace unos años lo sacó en billete. A lo mejor ustedes no lo ubican por nombre, pero si lo buscan así, gran ola de Kanagawa, van a ver que vive en su inconsciente. Entonces, ese es digamos, antecedente histórico del origen del manga, como obra pictórica, incluso como el término de la palabra. Ahora, continuando, hablando todavía, regresando al tema de que se acerquen al cómic independiente mexicano, es cierto, muchos de estos, yo he tenido la fortuna de entrevistar a autores de cómic y tenemos la fortuna de que nos podemos acercar a ellos, a que no solo nos platiquen de sus obras, sino que también ayuden a más generaciones, a más chavos, a hacer sus propias cosas, porque sí, está bien, vamos a comprar cómics de DC y de Marvel, pero ¿qué pasa con esto, no? ¿Qué es lo que podemos hacer para que el trabajo llegue a más personas? Yo lo único que les podría decir a la gente, a mí me ha tocado estar en la línea de fuego desde hace mucho tiempo, en las exposiciones, en las convenciones, en las ferias de libro, y me toca recibir de todo, ¿no? Desde gente que te pide el autógrafo hasta gente que dice, ¿qué onda, no? Yo solo compro los cómics del Hombre Araña, los de Thor o los de Hulk, porque como que me da más confianza, ¿no? Tienen más, o sea, les entiendo más, están mejor dibujados, etc. Digo, está bien, ¿no? Pueden escoger lo que quieran, el mundo es muy libre. Pero lo que yo les digo, estas historias tienen mucho tiempo. La del Hombre Araña, la de Batman, tienen muchísimo tiempo. Y bien que mal entre películas, series, cómics, caricaturas, ya te sabes la historia. ¿Qué te va a sorprender? Te van a contar algo nuevo, diferente. Como más que lo veas, ya te conoces la historia completa. Y le digo, y lo que aquí tendrías como el plus sería de que el que te está vendiendo las historietas es el que las dibujó, el que las escribió, el que participó en el proceso. Puedes llevarte un poquito de historia. La gente todavía dice, uy, no, yo tengo un autógrafo de tal autor, de tal dibujante. Sí, difícilmente estos grandes personajes vas a conocer a los autores porque muchos de ellos ya no viven. Ya la mayoría de los personajes fuertes, pues ya hace mucho tiempo que ya no están aquí con nosotros en el planeta. Y mientras que ahorita tienes la oportunidad de llevarte un cómic que hicieron en tu país, que te puedes sentir parte de la historia, y porque aparte te lo pueden dedicar una cosa así que digas, mira, yo conocí al autor. Entonces es muy bueno que se acerquen a los autores, a los dibujantes, están por todos lados, hay ferias por todos lados. Entonces ese sería como el consejo, ¿no? Que busquen a los autores vivos, en este caso aquí estamos tres, desde guionistas, dibujantes, yo también le hago a las dos cosas, ¿no? Pero bueno, entonces si de pronto Zulma nos puede ilustrar un poquito más sobre, aparte tenemos ahorita vamos a la pregunta, pero vamos a darles un anuncio antes de que termine la plática, algo que apenas Zulma y yo nos enteramos de esto y que va a durar, hasta agosto van a ser como 12 episodios, ¿no? Pero, a ver, Ya me perdí. ¿a dónde vas? La pregunta, nos quedamos con la pregunta. Esa pregunta es para Zulma. ¿Ha sido perseguido políticamente el manga? Aquí en México el cómic sí, ¿eh? Aquí en México sí, de pronto había dibujantes que llegaban al tanque por alguna cosa que dijeron en sus cartones. El cómic y también la tira cómica o la caricatura política tuvo mucha bronca, pero algo que hayas que recuerdes. Sí, bueno, en el caso de Japón, sí, por el tema político, cuando Japón durante la guerra promovía obra que enaltecía al pueblo japonés, cuando pierden esta guerra necesitan cambiar el disco, ¿no? Necesitan cambiar el concepto, porque Japón está dividido en dos, entre los ganadores y los perdedores, y entre la gente que acepta la derrota a través de Hirohito, de decir, a él se rindió, ¿no? Y aceptan vaya, ya estaba muy mal, y gente que lo odia y lo repudia por el hecho de haberse rendido, ¿no? Entonces, sí hubo manga en esa época que tuvo o que desaparecer o cambiar el concepto que manejaban. Hay uno que era, si no mal lo recuerdo, es la traducción como
El general Perro Negro, una cosa así, donde eran dibujos tipo Disney, donde primero este personaje perro dividía, por ejemplo, a los japoneses en perros, no perros samurái, y a los chinos como otro tipo de animales y así, ¿no? Y tuvo que cambiar ese concepto para poderse adaptar a este nuevo Japón. Y en particular de autores, no sé si alguien haya escuchado de Mazinger Z. Mazinger Z es una super joya que aquí en México adoramos. El autor es Gonagai. Gonagai hace esta obra como un poco a mitad de su prolífica carrera, digámoslo de alguna manera, porque antes de eso sacaba mangas de índole de subidos de tono, en los cuales la misma sociedad japonesa lo tachaba así como de, este señor cochino, señor pervertido que habla de cómics de adolescentes con chicas sexys, ¿no? Pero incluso el equivalente a la sociedad de padres de familia lo señalaba. Y él se volvía así como una persona mediática, donde hasta lo iban a hostigar de, Gonagai tomó un avión a tal lado y está regresando y vamos a hostigarlo porque lo odiamos, ¿no? Pero ¿qué pasa con Gonagai cuando hace Mazinger Z? Él se da cuenta, según sus palabras, de que quería hacer una obra que enalteciera a los niños y a las juventudes y que les diera el valor de hacer las cosas. Por eso incluso actualmente hay gente que los 70s, 80s aquí en México vieron Mazinger Z y hoy en día le siguen teniendo mucho cariño por esos valores que enaltecía Gonagai, y estamos hablando de un señor que antes fue catalogado de viejo pervertido, ¿no? Pero sí fue muy señalado él. Y otras tantas obras. Esos son los dos casos, y en particular el de Gonagai, que yo diría que es de los más famosillos, de los más reconocidos, donde pasó de ser muy odiado a muy respetado. Y hoy en día ya Gonagai es un señor ya grande, ya pues vivió la gloria de su obra, pero alrededor de él sí hay la única obra que yo recomendaría que los lectores leyeran de Gonagai es Mazinger Z, porque sus otras obras son bien, ¿cómo decirlo? Algo se rompe en ti cuando los lees. Dígame. La otra pregunta, dada la actualidad de que por ejemplo hay un ejemplo internamente es bueno donde le encuentran. En YouTube no lo encuentras solamente aproximado como parte, porque completa la película, ni en el mercado negro de las películas de los 70. Es que, bueno, creo que Gerardo sabe más del tema de héroes. Está por ejemplo, la de Tapón. Pero sí creo yo que son obras que valiera la pena de repente pedirlas a vaya, yo sé que es bien difícil, de repente porque las grandes empresas cinematográficas a veces ellos mismos pierden sus propias obras, ha pasado. Irónicamente los que hacen la reserva de las cosas son los fans o el público, ¿no? Que rescatan lo que hay. No sé si hay algún lugar para que hagan la consulta o pidan las películas, pero... A diferencia de lo que muchos creen, ahorita vamos con tu pregunta, yo no soy un experto en cómics, yo no soy un gran coleccionista de cómics, conozco personas, qué bárbaros tienen así, de cómics, desde el número uno de no sé cuál hasta el no sé cuál, gastándose fortunas en eso. Yo no, o sea, hay que ser sinceros, ¿no? Me preguntan, conozco, tengo una cultura general de películas, de series, de cómics, pero y de cómics mexicanos también, porque te obligas a estar en esto. Pero la verdad, mi mero mole es el líder fantasma, el que yo inventé. De ahí sí te puedo contar lo que quieras, dónde lo consigues, cuántos números son, de qué va y toda la cosa. Pero en efecto, o sea, es que hay tanto, o sea, en la cultura del cómic o del superhéroe o de la fantasía es tan extensa que luego sí es difícil seguirle la pista. Ahí yo te recomendaría que te acerques a grupos en Facebook. Hay grupos especializados, ¿no? En Superman, en Indiana Jones, en Batman. Entonces te vas como rastreando y luego pronto te das cuenta, ¿no? Ay, tienen hasta cosas que ni conocías, ¿no? Entonces por ahí sería la cosa. Vamos a la pregunta de acá, y ahorita ya nos vamos a ir a puras preguntas porque como que vi que ya así como, bueno. Sí, de hecho, lo que dice Gerardo es muy cierto. Hoy en día muchas personas dicen, no, es que el cómic mexicano de mi época era muy bueno, y te mencionan o sea, te mencionan publicaciones, y la gente joven dice, está muy bien, pero ¿dónde lo puedo leer? ¿No? Y de repente te das cuenta que no hay
un acervo físico para que mandes a las gentes más jóvenes a leer lo que tú estás diciendo que leíste en tu juventud. Irónicamente, la gente que lo preservó fueron los mismos fans. Y no, es lo que yo les digo, no promuevo la piratería, pero los mismos fans en grupos de Facebook te dan los PDFs del cómic completo, como por ejemplo Rubí. Y dices, bueno, ¿y dónde Rubí es un superboom, es como el gran hito del cómic mexicano, ¿no? Que sus adaptaciones de telenovela han sido maravillosas, súper exitosas. Y luego les dices, ah, sí, yo lo leí. ¿Y dónde lo leíste? Pues en mi época. ¿Y a dónde lo pudiera leer? Te quedas y decir, ¿dónde lo puedes mandar? ¿A qué biblioteca? ¿No? ¿A qué acervo? Los mismos fans son quienes han ido rescatando y te dan chance de compartirte sus materiales que ellos se tomaron el tiempo de escanear y armar y todo. Es increíble, por eso es como, no, yo no promuevo la piratería, pero, o sea, ¿cuál es la alternativa que tiene el lector? Pues esa. Pues no hay, legalmente pues no hay. ¿Qué les parece si, porque hay muchas preguntas, y para, digamos, que ir cerrando más bien, si nos platican sobre sus próximos proyectos, dónde podemos conseguir su material, los tres, por favor, y ya abrimos para que todos que gusten preguntar, pues ya de ahí con eso cerramos, ¿no? Da mucho gusto que tengan este tema de interés. Rápidamente les comentamos, estamos trabajando en un proyecto con el proyecto Plutón X9. Plutón X9. Este proyecto es desde las publicaciones que se hacen hasta actualmente se va a empezar a través de Faro Indios Verdes un programa de radio que va a ser de 12 episodios, una temporada, y precisamente se van a hablar de temas diversos. El primer, digamos, capítulo es introducir al espectador o al oyente al tema del cómic. Pero la intención es precisamente que la gente que tiene este interés en el cómic a nivel mundial se contacten o estén pendientes de las redes de El Faro Indios Verdes para cuando vayan saliendo estas ediciones, estas cápsulas, donde vamos a tener el gusto de estar hablando Gerardo y una servidora sobre el tema del cómic a nivel mundial. Entonces, estén pendientes, por favor. Ah, ok. Los cómics al menos ahorita los pueden conseguir aquí. Y una vez. Pero si llega a pasar que quieren ir a algún lugar, primer parada obligatoria, yo sé que está lejos, pero lejos en el tiempo, pero va a estar pronto también, Feria del Libro del Zócalo. O sea, estén pendientes de redes sociales para que puedan ir a los stands y comprar ahí los cómics, en este caso los que traemos todos nosotros, y los pueden adquirir físicamente. Todavía somos muy, muy fans del tema de lo físico. Ya pasamos 2 años de pandemia donde estuvimos pegados al Tamagotchi del celular, entonces físico, Feria del Libro. Y hay una tienda especializada aquí en la Roma que es Global Comic. Global Comic promueve mucho el trabajo de autores mexicanos y ahí tienen ejemplares que a lo mejor los encuentran a un precio un poco más alto, pero ahí físicamente ahí se pueden lanzar. Incluso de repente también chequen las redes de Global Comic porque tiene presentación de materiales de otros autores. Entonces está bien padre porque no hemos perdido la esperanza en el cómic mexicano, ¿no? Todo lo contrario. O sea, estamos ahora sí que yendo contra la corriente. ¿En dónde encuentran tus cómics? Bueno, por el momento están en siendo librerías, si no me recuerdo, que en Libro Solar, en ¿cómo se llama? En Contepec, por el Cablebús Campos Revolución, está más o menos a 2 cuadras de ahí, y pues en las diferentes ferias de libros, y en algunos stands igual estén pendientes de redes sociales o directamente con nosotros. Pues en mi caso, lo que sigue es traerles aquí a la biblioteca más sobre estos temas, hablar no solo de cómics, sino también de otro tipo de cosas. En mi caso, sí, actividades sobre ciencia, tecnología, literatura en general, sí, minificción, cuentos de terror, ahora sí que todo lo que manejamos. Y
en el caso de cómics o publicaciones, yo ya estoy trabajando en nuestra segunda publicación, es acerca de las historias del metro. Estas historias de fantasmas, de apariciones o de casos reales que han ocurrido y que Yo, están en el habla de la yo ya gente. quiero comprarlo. Yo ya quiero comprarlo. Perdón que te interrumpí, mi niña. Yo tengo una tía que trabajó en el metro. Entró desde lo que es las guarderías, después fue jefa de estación y después manejó los trenes. O sea, así como están ahorita aquí, así estábamos cuando era fiesta, porque la tía se sentaba a contarnos las historias del metro. Yo ya quiero comprar tu trabajo, mi niña. Y pues bueno, me aprovecho de una vez para decirles, como decía mi colega Zulma, en Global Comics, una tienda de cómics especializada en cómics, no nada más norteamericano, cualquiera diría, llego y tienen al Hombre Araña y tienen a Batman. Sí hay DC y sí hay Marvel y hay Image y hay otras, pero se especializan en cómic de todo el mundo. Tienen cómic francés, tienen cómic italiano, tienen manga y sobre todo una sección amplia, grande y bien surtida de cómic mexicano, donde ya están los cómics de Z.R. Joe y los cómics de Líder Fantasma, todos, desde el número 1, los clásicos, los manga de Líder Fantasma, la era nueva, todo. Tenemos ahí en juguetes también, muñecos de Líder Fantasma también en Global Comic. La tienda se encuentra en la calle de San Luis Potosí 109, entre Jalapa y Orizaba. Entonces, para los que puedan llegar, está el Metrobús, Campeche, creo. Álvaro Obregón, pueden llegar ahí a Global Comic, ahí les atienden. Pero digo, los chicos de ahora dicen que ir a una tienda, si lo puedo buscar en mi celular, claro que sí, globalcomic.com, ahí están y tienen el catálogo y ahí están los cómics de Zulma, están los cómics de Líder Fantasma y faltan los tuyos. Tienen que llegar también a Global Comic. Ahí ya, los precios ya, cosa de ellos. Aquí pueden comprar directamente y en los distintos espacios que tenemos en ferias de libro y en convenciones. También debo decir que pueden mandar un mail a X9 Plutón. Adelante, pásenle. Pase, por favor. Pasen. See you later, man. Thanks for you. Pase. ¿No se quedan? Va a estar buena la plática. Bueno, está bueno la plática de los cómics. Si son de Canadá, Wolverine. O de Estados Unidos, Superman. Sí, aquí en México el Líder Fantasma. Adelante, pasen. ¿Usted de dónde es, oiga? ¿Y usted? ¿De aquí en México? Calimán. Bueno, entonces vayan a Global Comic, manden mails a Plutón X9, x9plutón@gmail.com o Leader Toy Store @gmail, manden y les mandan catálogos completos. Les pueden mandar por correo cualquier tipo de colección o toda la colección o a veces desde un cómic. Y ya nos vamos a las preguntas. Quien pregunte, le vamos a dar un regalo. Vamos a una pausita. Sí, va a haber preguntas. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Les ha parecido agradable la plática? Bastante interesante. Creo que hay muchas cosas que no sabíamos, que nos han venido a contar, pero creo que acá hay muchas preguntas en el aire que también se están quedando pendientes. ¿Me explico? Desgraciadamente no tenemos tanto el tiempo como quisiéramos, por eso los vamos a comprometer. A ver si pueden venir a una segunda o tercera ocasión a presentar sus nuevos trabajos. ¿Y qué ha pasado con todo eso, Alejandra? Bueno, yo sí quiero, antes de que cerremos, compartirles que aquí en la biblioteca tenemos algunos libros tipo cómics, pero yo les quiero compartir una experiencia que tuve con el de Parque de la Luna. Para todos nuestros usuarios, sobre todo los pequeños, está aquí en Sala Infantil. Ese libro me lo encontré hace muchos años allá en la biblioteca Benito Juárez. Estaban así, había como 15. Y así como que nadie se acercaba a ellos. Entonces yo me di a la tarea de leerlo primero. Ya cuando yo lo leí me gustó. Es un tipo cómic o un cómic que es de suspenso. Sus diálogos, hay como que tiene cuadros con diálogo y cuadros sin diálogo, ¿sí? Que por ejemplo nos hace de nuestra creatividad y la imaginación sobre todo. Entonces, ¿qué hice? Tenía como a 15 niños, saqué unos libros y dije, los vamos a leer. Entonces, cada uno nos dedicábamos a leer, leíamos una hoja, pero en los cuadros que nos tocaba, que no había diálogo,
ellos lo tenían que inventar de acuerdo a lo que venía en el jueguito. Y entonces, esos libros, después de que estaban tan nuevos, se hicieron todos arrugados, porque fueron los libros que eran muy solicitados por los niños. Y luego ya ellos solitos iban y lo leían una o dos veces. Y es un libro de gasto, pero que de verdad a mí en lo personal me ayudó mucho con los niños, porque también fue una manera de acercarlos a la lectura. Y como decían hace rato, de verdad que a mucha gente lo acerca a la lectura. ¿Sí? Estos, los cómics, no sé cuántos de los que estamos aquí, en nuestra infancia, a lo mejor no éramos muy, que nos acercáramos tanto a la lectura, no teníamos sus hábitos, y pues nos acercábamos con los cómics. ¿Sí? Entonces, de verdad que estos libros los tenemos aquí, de verdad, pregúntenos y están a su disposición. Y pues muchas gracias. Bien. ¿Cuántos de ustedes empezaron a leer por cómics? ¿Quién empezó a leer por cómics? Yo me incluyo, ¿eh? Yo me incluyo y de ahí le brinqué a los Rius. ¿Se acuerdan del Rius que era como tipo cómic? Pero ya más serio, ¿no? Ya tenía su bibliografía atrás. Ya si querías seguir investigando el tema te ponía los libros. Entonces el cómic es parte de nuestra cultura. Antes de iniciar esto hablábamos del Fantomas, hablábamos del Calimán, hablábamos de muchos otros. Pero bueno, antes de continuar con preguntas, les voy a hacer un comercial. Terminando esto, va a haber una pequeña convivencia aquí entre la comunidad de la biblioteca. Vamos a hacer como una taquiza. Los del círculo de lectura se pasan acá, no tienen derecho. No, no es cierto. Los del círculo de lectura nos pasamos acá y pueden estar, todos vamos a participar. Entonces, están cordialmente invitados. ¿Ok? Gerardo, Zulma y Gabriela, qué grata experiencia nos dieron esta tarde. Qué bonito es recordar tantas cosas y saber cosas nuevas, ¿ok? Qué bonito que ya hay un lugar para el cómic y que esta cultura puede seguir. Apoyen al cómic mexicano, tiene mucha calidad, ¿vale? Por ahí hablamos en el círculo de lectura de Ver y se nos hace un gran artista también. Esperemos que algún día contemos con algo de ustedes por acá para leerlo entre todos, ¿ok? Antes de continuar, vamos a darle un reconocimiento a todos ellos por su participación aquí. Se lo merecen. Vamos, ¿por quién empezamos? ¡Bravo! La Biblioteca Pública Sor Juan Inés de la Cruz entrega en presente diplomas de participación mediante el cual se reconoce a Juan Carlos Hernández. ¡Bravo! Juan Carlos Hernández Islas. Sin él no podría hacer nada posible. Él es el que nos ha organizado y nos ha convocado y ha hecho que este esfuerzo sea posible. Gracias por el aplauso. ¿Con qué más? A la Gabriela Stephanie Hernández López. ¡Bravo! Venga, la presente que ella no nada más es escritora, hace muchas cositas y hace unas entrevistas muy buenas. Gerardo Valdés. ¡Bravo! Gracias, Gerardo. Muchas gracias. Felicidades. Gracias por estar aquí. Zulma Monterrubio. Gracias, Truma. Bueno, y como hoy es Día del Niño, y todos tenemos un niño adentro que esté muy escondido, aunque esté muy apagado, aunque esté olvidado, a veces hay que sacarlo, es lo más bonito que tenemos. No perdamos ser niños. Y como es Día del Niño, todos tenemos un regalo por parte de la biblioteca. ¡Wow! ¿Para nosotros? Claro, para ti. Oiga, para todos los niños que No tiene delivery fantasma. Ya se acabó. Sí. Ok. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahorita seguimos con las preguntas, si se puede. 10 minutitos más. Unos 10 minutitos más. Bonnie. Yo quiero invitar o convocarlos porque hay muchos niños jóvenes y personas adultas que quieren aprender a hacer cómics. Sí, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Entonces, nosotros tenemos 2 semanas de taller, entre los cuales podríamos incluir a algunos de ustedes un día, para que nos ayuden a generarles ideas, a ir descubriendo cómo hacer, por ejemplo, un diálogo, los dibujos, porque tenemos niños artistas también.
por ejemplo, niños que dibujan, que pintan, que crean. Entonces, de hecho, por ejemplo, tenemos aquí a un escena 4 que venían semilleros artísticos, y una maravilla porque hacen cosas preciosas. Entonces, ¿por qué no hacer un cómic? ¿Sí? Y que ustedes les ayuden y después generar un trabajo comunitario para todos. ¿Cómo ven? Nos comprometemos a ver si quieren apoyarnos. A ver, aquí cada uno, yo puedo decir que Zulma es una gran tallerista de manga. Si alguien quiere empezar a hacer un manga de atrás para adelante y todo, aquí Zulma. Yo les puedo decir, yo les puedo decir en mi caso de los cómics, yo ya no enseño. No es cierto, no es cierto. Sí, con mucho gusto, sería para mí un honor, de verdad que sí, un honor venir y dar un taller de cómics, de cómo se hacen los cómics, platicarles, contarles que hace mucho tiempo se tiraban muchísimos cómics, se imprimían muchísimos cómics, y aparte no solamente de que era una millonada de cómics lo que se imprimía, no solamente una sola persona los leían a veces hasta 5 o 6 personas, el mismo cuento. Entonces yo creo que no hay que perder eso, y adelante, Zulma, no sé qué dices. A mí me encanta la idea, yo soy promotora del manga, soy promotora cultural. Precisamente lo que yo les decía, el taller de manga lo pensé para la gente de aquí de México. Es muy bonito ver a la gente llegar a entusiasmarse por un acervo y pues esta es la opción que yo quiero dar, porque hay mucha gente que sí lee manga, incluso gente de todas las edades, y sí les llama la atención, no solo por la línea de dibujo tan limpia y tan bonita, sino porque realmente leyeron la obra, ¿no? Y empiezan a tener la inquietud de qué tengo que hacer para leer, para hacer esto. Y creo que también es una inquietud que la gente joven, más la gente joven, tiene, porque si se preguntan, si en Japón se hace esto y se vive de esto, ¿qué hay que hacer para vivir de esto en México, no? Y es un tema que, pues bueno, abarcaría para otra charla, pero sería padre, sí, sería padre. No sé si ya vieron la cantidad de personas. Y eso que no vinieron los niños. Y hoy que no vinieron los niños porque habían quedado de venir un grupo de la secundaria 2. Yo no sé cómo van a hacerle cuando vengan los niños. Cuando vengan los niños. Los de la primaria son muy educaditos, la secundaria, a ver Pero cómo ya los vieron controlan. la cantidad de niños Son que mi tenemos especialidad, allá no se atrás. preocupe. O sea, y que están dispuestos a hacer lectoescritura con cómics, mangas. Lo que yo les comentaba del INEGI, o sea, el dato estadístico es de INEGI y menciona que los lectores son lectores jóvenes de 12 años en adelante, y si no mal recuerdo, precisamente los de 12 años en adelante son los que están en la secundaria. Entonces, yo me defendería con esa arma. Sí, claro que sí. Bueno, entonces, nos ponemos de acuerdo con la fecha, ya nos comprometimos frente a todos. Dale, ya está. No hay vuelta para atrás. No hay Le damos 5 o 10 minutos más a las preguntas que se hayan quedado. Después están invitados a los bocaditos que vamos a hacer. Y quien esté interesado en su trabajo, todo eso, saben, de la biblioteca queda ajeno completamente a cualquier negociación, pero si ellos traen material y a ustedes les interesa, pueden entre ustedes hablar y quedar de acuerdo. Entonces, los dejo. ¿Quién más quiere preguntar por ahí? 5 o 10 minutitos para empezar a echar un taquillo. Creo que desde hace rato el joven estaba Le deja pasar el micrófono. Voy para allá. Es que mi pregunta es más directa sobre la piratería, porque ahorita hay un caso entre dos autores que son muy contrarios. Kei Urana, que es una autora que muestra su cara y es como algo alternativa y punk, y se fue el nombre. Shu Sakuratani, creo que se llama, que es un autor anónimo que no muestra su cara y nada de eso. Entonces ellos dos ahorita tienen como una discusión porque otro autor publicó su manga de forma ilegal traducido al español porque la compañía que lo publica no quería traducirlo. Horizon es el cómic que se tradujo. Sí, pues, entonces yo quería... Es muy duro porque uno piensa que los países de primer mundo no carecen de nada, pero no hace caso. El autor menciona que yo hace poco lo vi que ni siquiera le alcanzaba para comprar un café. Y la gente de varias partes del mundo le mandó dinero
pero porque él hizo la traducción. Y resulta que la editorial le dijo, no, por temas de copyright no puedes hacer eso, y lo bajaron. Estaba en Twitter, en no sé en dónde, de manera gratuita, pero ahí entra como una gran discusión, porque irónicamente Latinoamérica es un poco de interés entre el mercado japonés y hasta el coreano, de que, ok, los consumen de manera ilegal, pero los consumen, ¿no? Entonces, hay dos puntos de vista bien diferentes donde dicen, no, no puedes consumirlo de manera pirata, porque hay gente que trabajó y se esforzó para que lo compres de manera legal. Y por otro, hay autores como ¿cómo se llama Punch? No, ¿cómo se llama? Es un manga que es de un pollo de... Es justo ese. Ese, que él está fascinado, pero porque como que apenas empieza a conocer al público mexicano y que realmente sí somos muy surrealistas, y eso de que sea un pollo, un kikiribú anime y manga, ajá, es para nosotros muy fascinante. Entonces, no estuvo ahorita en la CCXP, se lo trajeron, ¿no? Y estuvo fascinado porque su obra está destacando en un país que ni por aquí le pasaba, que no sé si pasa lo mismo en Japón. Entonces, creo que son diferentes puntos de vista. Voy a citar un caso que no tiene nada que ver, pero yo creo que sí, el caso de Radiohead. El Radiohead ponía su música libre. Si tú no pagabas, la consumías porque te latías. Y ese era como el punto de vista de ellos como músicos, como creadores de contenido, donde descárgalo gratis, consíguelo gratis, ¿no? Y hay gente también que hace mucho esto de, no, mira, es que hay que pagar técnicos, hay que pagar músicos, o sea, hay salarios que pagar. Entonces, a lo mejor por ese punto de vista es bien difícil decir, no puedo ofrecer ese contenido gratis porque hay cuentas por pagar. Entonces, creo yo que los dos puntos de vista son bien, válidos, bien razonables. Sí depende mucho del autor, de quien nos está ofreciendo ese contenido. Yo lo que les sigo recomendando es, los autores de cómic mexicano, ustedes habrán visto, no hay una industria detrás de nosotros, no hay un respaldo, ¿no? Entonces, sí, y hay autores que a lo mejor en muy buena onda y a través de una beca de Fonca o de lo que sea, les puede ofrecer un contenido a muy buen precio o incluso gratis, pero también hay otros autores que no reciben estos estímulos fiscales, estas becas. Entonces, contemplen eso, ¿no? Apoyar a un autor puede ser desde seguirlo en redes sociales y seguir su trabajo, y que cuando esté presente vayan y le compren aunque sea algo pequeño, o apoyarlo si ya está detrás de una gran editorial, compartiendo su contenido que esté de manera, digamos, legal, ¿no? Actualmente, por ejemplo, está Raúl Treviño. Raúl Treviño es como el gran mangaka mexicano, está en Japón y todo, y él publica en Webtoon. Webtoon lo puedes ver gratis, porque además tiene el respaldo del Fonca. Entonces, como verán, hay alternativas para todos. Sí, es mucho perdón que me estallara, pero es mucho la visión y la postura que tiene un creador de contenido respecto al, vamos a decirlo así, del dinero. Otra pregunta. ¿Sí contesté tu pregunta? Sí. Otra pregunta. La dama que está atrás, ahí teníamos una pregunta. ¿Sí? Va para allá el micrófono, va para allá. Lo que se me ocurría, o lo que se me ocurre, y más que una pregunta, es como una propuesta. ¿A ustedes no se les ha ocurrido, por ejemplo, acercarse a primarias, secundarias, preparatorias y universidades para hacer un resumen histórico-antropológico del origen del manga y del anime y de promoción de su arte? A lo mejor les convendría, porque de entrada la gente compenetraría más, les compraría más, más interesaríamos. Bueno, me permite, la pregunta. Parte del taller es eso, acercar a los artistas, a los escritores, a las escuelas. Nosotros trabajamos con las escuelas, vamos directamente a las escuelas. Yo creo que no se les da el micrófono, yo creo que me escuchan.
vamos a ir a las primarias y vamos a ir a las secundarias, aparte de trabajar aquí con la comunidad. ¿Por qué? Porque nuestra labor como bibliotecario es abrirnos a la comunidad, ¿sí? Y la de ellos, ¿qué crees? Va a ser unirse y vamos a hacer una fuerza para poder llegar a todas las niñas, los niños, los jóvenes, ¿sí? A todos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no se pierda nada y se gane mucho. Para que ellos también tengan un recurso económico, claro. Pero también, o sea, que los niños aprendan, ¿no? Claro. Que tengan toda esa cosmogonía, toda esa sapiencia acerca de lo que es qué es una manga, qué es un cómic, etcétera, etcétera. Darlo como taller en la escuela. Darlo en taller en escuelas, al igual que la biblioteca. Claro. Y crear su mercado. Y hay un chorro. Desde luego. Muchos de los que hacían cómic o manga, los papás los desalentaron. De eso te vas a morir de hambre. Eso que mucho tiempo el cómic fue muy perseguido, lo que decían hace rato. Es literatura de qué cosa, ¿no? Pero poco a poco, con historias, con novelas gráficas, con historias de calidad, ha entrado en todos los lugares y ha tocado los corazones. Qué padre llegar a este momento donde se pueda hacer un enlace y yo hago otra propuesta. ¿No sería una mala idea tener de pronto pues un pequeño apartado de los cómics de México en alguna biblioteca como esta? Sería sensacional, ¿no? Así, el líder fantasma del 1 al 20, los de Zulma del 1 al 50, los de Oddly, todos, para que los puedan ver. Subimos los libros para que estén en Eso, para que los niños los alcancen. Queremos que no sea abierto al público, sino se realicen aquí. Exacto, que aquí los lean y aquí se los lleven. Órale. No, que aquí los lean y se lleven en su mente. Últimas preguntas. Perdón, bueno, no conozco mucho del tema, pero mi pregunta es ¿qué carrera, qué te lleva a esta carrera? ¿O qué tienes que estudiar? Brevemente. ¿Qué te lleva a morirte de hambre haciendo cómics? No, es que... ¿Qué te lleva al triunfo económico? O sea, Todd McFarlane es uno de los pocos autores vivos, el creador de Spawn, que es multimillonario. Porque no solamente los cómics, la ropa, los juguetes. Muchas empresas son multimillonarias. ¿Qué nos lleva? Yo comentaba porque incluso tengo familia que estudió filosofía y letras y te vas a morir de hambre. O sea, para que veas. ¿No? Pero hay una pasión que aunque te mueras de hambre te gusta hacer. Están en la UNAM. Ahora, lo que hay que hacer es que haya entrada económica. Muchos dicen, no, es que eso... No, claro que sí. Nuestro trabajo es crear el producto, a crear estas historias, y hay gente que se dedica a negociar, a gestionar, a vender. En nuestro caso tenemos que hacer todo. ¿A mí qué me llevó o qué estudié? Yo estudié dibujo publicitario, que es el más completo de los dibujos porque llevas dibujo arquitectónico, dibujo de natural, dibujo técnico, dibujo de muchas cosas, ¿no? Pintura inclusive, y un poco de publicidad también para hacer este tipo de cosas. No sé si la carrera todavía existe, si no desapareció, pero diseño gráfico o alguna otra de estas carreras. Ahora ya hay escuela de cómic, creo que hasta de manga. ¿A ti qué te llevó? Y ahorita nos va a decir ella también qué le llevó, porque además de hacer otras cosas, pues también la llevó. No, incluso tengo un primo que estudió diseño gráfico como licenciatura, hoy está en Televisa y hace cómic. Entonces nos estamos muriendo de hambre. Exactamente. ¿No? ¿A ti, Zulma, qué te llevó? Pues yo estudié otra cosa, como dato cultural. Estudié economía. Pero el tema de los cómics siempre desde chica me llamó mucho la atención. Creo que diciendo así qué licenciatura o qué carrera tienes que estudiar para dedicarte a los cómics, hablando en términos técnicos, creo que es la carrera de diseño gráfico y comunicación visual que se imparte en la UNAM. Claro, yo solo lo estoy diciendo de manera técnica, no creo que sea sí o sí, ¿no? Porque incluso en Campo 1, que es en donde se imparte esta carrera de la UNAM, tienen eventos de cómic y les interesa el tema del cómic, pero irónicamente esta facultad es de química, contabilidad, o sea, cosas que... química industrial, química, no me acuerdo cuál es la otra química, y los químicos se refieren a los de diseño como pintamonos. Y yo, que es el mejor apodo que les pudieron haber puesto, pintamonos. Pero, y siempre apegada al manga. Si algo me ha enseñado el manga es que hay gente que tiene carreras profesionistas en diferentes cosas y su pasión siempre fue el manga. No sé si conozcan Sailor Moon. Sí. Bueno, Sailor Moon
la autora es química y los personajes, varios tienen referencias a elementos químicos o a procesos químicos, pero ella es mangaka y ella incluso ejerció la carrera. También la autora de Ranma y medio, esta Rumiko Takahashi, también estudió química. O sea, como verán, como decir, ¿qué tienes que estudiar? Miren, les voy a ser bien honesta, a veces en el tema de los cómics hay algo que te llama, algo que te inspira a prepararte en algo que no tiene nada que ver, ¿no? Pero ese algo te ayuda a educar a tu público, ¿no? O sea, lo vi y siempre este es un ejemplo que a mí me encanta. Hay un anime y manga que se llama La Rosa de Versalles, aquí lo conocemos como Lady Oscar, y la autora se leyó bibliografía de María Antonieta, de la Revolución Francesa. Y a través de eso hizo un manga que habla de ese tema, pero visto desde la perspectiva a lo mejor muy novela rosa. Pero eso hizo que educara a su público, a un público japonés de los años 70, que ni por aquí le interesaba el tema de la Revolución Francesa. Irónicamente, Francia empieza a notar ese interés porque cuando está en boga la Rosa de Versalles, empieza a ver que llega mucho turista japonés muy interesado en Versalles y en la cultura francesa, se empiezan a preguntar qué está pasando. Y se dan cuenta que es por este fenómeno que está pasando en Japón, de una obra que no tiene nada que ver con la cultura japonesa, pero que al público sí la capta. Entonces, como verán, yo más bien les recomendaría que si ustedes estudian o les interesa un tema y están también interesados en el tema del cómic, o sea, como verán, los públicos necesitamos que nos eduquen y esa es la labor del autor del cómic. Dígame. Muy bonita. Ese es un excelente y hermoso ejemplo porque incluso ya estábamos muy fuera de época en los 80s, 90s, pero nos lo seguían poniendo y nos seguían enseñando de historia, de arte, de todo, de historia universal. Entonces, como verán, a veces los medios no solo están para entretener a la gente, sino también para educarlos, y el cómic sigue siendo la herramienta de lectura ideal, creo yo, para hacerlo. Nos van a decir cómo es que llegó a los cómics, pero en efecto, otro caso de una carrera que te lleva toda la vida, un dibujante que se llama Jim Lee, uno de los dibujantes más prolíficos de Batman, de los mejores, pero es médico cirujano, certificado y todo, pero él, digamos, lo famoso es que es dibujante de Batman. Bueno, ya para ir cerrando, bueno, pues queremos agradecer aquí a nuestra querida Bonnie, que a la cual le vamos a entregar un pequeño reconocimiento de parte de nosotros, y le pedimos un aplauso. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Gracias a ustedes. Qué Gracias. lindo. Espero que les esté gustando esto, que nosotros fue una propuesta. Afortunadamente tenemos el gusto de que ahora nos acompaña Pulma, nos acompaña Gerardo, pero bueno, nuestro objetivo es traerles a muchísima más gente que afortunadamente tenemos el gusto y el honor de conocer, para que aquí en la biblioteca tengamos más actividades, ¿no? Ya estamos preparando la próxima para mayo, del juego de pelota, como tú nos lo habías pedido, para junio, ya está confirmado, y así seguir trayendo diferentes actividades, no solamente presentaciones de cómic, tenemos muchísimos más compañeros de cómic, de novela gráfica que esperemos en este año se puedan presentar aquí. Tenemos escritoras, tenemos poetas, tenemos pláticas de ciencia, en fin, tenemos mucho que nosotros podemos traerles aquí a la biblioteca, y bueno, pues simplemente agradecerle a Bonnie por el espacio, a todos ustedes por su asistencia. Gaby les trae, Gaby va a regalar algunos cómics de aquí de estos, en este caso primero voy a empezar con los niños, y bueno, pues ya para ir terminando, no sé cuántos niños haya. ¿Cuántos niños de verdad vinieron? Ahora, por favor. Sí, son muchos. Ahorita vemos cómo los repartimos, y si alguien quiere acercarse aquí con nuestros amigos para que conozcan su trabajo y si quieren algo adquirir para ellos, pues adelante. No sé si ya con esto terminamos para que demos lo que sigue. A nombre de la Administración Educativa Federal de la Ciudad de México
de la de Voce, ahora sí, de la CEP, de esta pequeña biblioteca que es nuestro Juan Inés de la Cruz, que tiene un gran corazón, porque es una biblioteca muy dinámica. Ustedes lo pueden ver, sentir, porque la convocatoria, a pesar de que yo no había niños, hubo niñotes. Entonces, muchísimas gracias. Estamos muy complacidos con ustedes. Ya están, lo bueno es que ya los amarramos para esos talleres y esto les va a generar muchos beneficios a ustedes y a nuestra comunidad. A nombre de la CEP, muchísimas gracias. A nombre de todos mis compañeros voluntarios, de todos los turnos, allá está el nocturno, vespertino, gracias mil. Estamos para servirles a ustedes y a todos ustedes, hermosos niños que vienen pues, todos los días o todas las semanas por aquí los tenemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, mil. Un aplauso, por favor, para Gerardo Valdés Uriza, que de parte de OSMI nos da nuestro reconocimiento. Y hace un momento, Dios te yo muchísimas gracias por siempre acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues creo que con eso terminamos. Pues gracias a todos por asistir. Gracias nuevamente a los que expusieron hoy. Bienvenidos sean siempre a la biblioteca. Y por favor, pues pasen a echarse un taquito todos, ¿ok? Gracias a todos.